Voy a pedir de favor que saquen sus espadas si las tienen y las mantengan ahí abiertas en Santiago, capítulo 4. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de tenerla, Señor, en español, donde podemos entenderla, Señor. Pero también pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, porque sin él, Señor, realmente no podemos llegar a comprenderla. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta palabra, también traiga convicción a nuestro corazón, Señor, de manera que podamos responder como tú quieres, Señor, en arrepentimiento, en obediencia a ti, Señor, para que, como el mismo Santiago dice, no seamos tan solo oidores de tu palabra, pero que seamos hacedores. Que ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por la vida del hermano Ricardo. Te pedimos que tú le des gracia para con los niños, que le sigas dando salud, fortaleza. Y pedimos también que dispongas en nuestros niños corazones también dispuestos para recibir tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, si ya abrieron sus Biblias, ahí en Santiago capítulo 4, por favor. Hoy vamos a abarcar los versículos 11 y 12, pero quisiera que observen ahí en ese capítulo 4 que hay tres divisiones en el texto, y observen ya a partir del versículo 11. Estas divisiones se identifican con un título o con una perícopa. No sé si su Biblia tiene ahí un título o una perícopa. Estas son parte, más bien no son parte del texto inspirado, sino que se han añadido por medio de los traductores bíblicos. Ahora, estos títulos en ocasiones son útiles, pero en ocasiones no son tan útiles. Pero si usted cuenta con la Reina Valera de 60, va a ver que el título ahí, a partir del versículo 11, es ¿cuál? ¿Cómo juzgar a los demás? En la Reina Valera dice juzgando al hermano. A partir del versículo 13, en la Reina Valera va a decir no os gloriéis del día de mañana. Y al inicio del capítulo 5, ¿qué dice, hermano? Contra los ricos opresores. Contra los ricos opresores. ¿Tienen alguna perícopa en el tuyo, Beto? ¿Qué tiene? No tienen. Ok. Bueno, en estas tres secciones encontramos básicamente tres fuertes advertencias de Santiago contra tres pecados particulares. El pecado de murmurar o hablar mal de otros, que vamos a ver en los versículos 11 y 12. El segundo es contra el pecado de la presunción o jactancia, que se encuentra en los versículos 13 al 17. Y el tercero es en contra de la avaricia y el fraude, que vamos a ver en el capítulo 5. Si usted es observador, va a notar que estos tres pecados tienen una cosa en común. ¿Sabe cuál es? El orgullo. En otras palabras, estos pecados son la evidencia de una falta de sumisión a Dios o de una falsa sumisión a Dios. Son básicamente una violación a la humildad, a lo cual Santiago ha estado llamándonos en los versículos anteriores. En los versículos 7 al 10, si usted recuerda, Santiago nos dio la cura a la codicia egoísta como una receta para curar el conflicto que es ocasionado precisamente por esos deseos egoístas en nuestro corazón. Estos deseos nos ponen en conflicto con los demás y también nos convierten en enemigos de Dios. Y esto entonces es básicamente como si Santiago estuviera sentando la base sobre la cual nosotros podemos iniciar el proceso de sanidad, de cura del conflicto. Y la base está en el carácter de Dios que vemos en los versículos 5 y 6. El carácter asombroso de Dios, cuando Él nos extiende su gracia abundante. ¿A quiénes? A los humildes.
Ahora, por favor, esté observando ahí sus versículos 7 en adelante. Porque al llamarnos a la humildad es para ponernos en la posición de, gracias hermano, de someternos a Dios, de alinearnos entonces gustosamente a la guía para obedecer los mandamientos de Dios. Y esto lo hacemos como una respuesta amorosa al asombroso carácter de Dios, como he mencionado. Y este es el resultado entonces de un corazón verdaderamente humilde, que demuestra una lealtad activa a Dios, que implica resistir al diablo, lo que ve usted ahí en el versículo 7 en la segunda parte. ¿Y qué significa resistir al diablo? Pues presentar una oposición sostenida y activa a la tentación de ceder a nuestros propios deseos egoístas y rendirnos a los afectos a los cuales este mundo nos llama y que nos lleva a seguir, a rendirnos a las mentiras, a las ideologías que Satanás promueve en el mundo. Pero recuerde que resistir al diablo no consiste en ir reprendiendo a Satanás y a sus demonios. ¿En qué consiste? Versículo 8. Consiste en acercarnos a Dios. Esto es, cultivar deliberadamente la intimidad con Dios. Y hermanos, si no cultivamos intencionalmente la intimidad con Dios, ¿cómo? Mediante la oración, el estudio de la palabra de Dios, el compañerismo con otros creyentes, ¿sabe qué? No vamos a resistir al diablo, lo cual implica también que no vamos a someternos a Dios, lo cual demuestra una falta de humildad. Pero cuando nos acercamos a Dios, esto entonces nos llevará a lo siguiente que menciona Santiago en el versículo 8: limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones. Es decir, requerimos una limpieza externa de nuestras acciones y una interna en cuanto a nuestros motivos del corazón. Así que tanto nuestras acciones como nuestros motivos, nuestros deseos, deben alinearse bajo la autoridad de Dios y la perspectiva de Dios, como mediante el arrepentimiento y la confesión. De manera que entonces estaremos de acuerdo con lo que Dios considera pecado. Vamos a ver entonces, al examinar nuestra vida, eso que Dios llama pecado en nuestra vida y que estamos practicando, o en esos motivos que nos están llevando a pecar. Y al descubrir eso, nos lleva a lo que dice el versículo 9: afligirnos, lamentarnos, llorar. ¿Por qué? Porque entonces nos damos cuenta de la gran ofensa que hemos cometido contra Dios, y también cómo es que le hemos ofendido, cómo es que le hemos menospreciado. Y cuando vemos los efectos devastadores que ha causado nuestro egoísmo, nuestro orgullo en la vida de otros, la respuesta natural es esa, hermanos: llorar, afligirnos. Y este es el único camino para una vida piadosa. Y si usted es creyente, esto es lo que debe desear: llevar una vida piadosa, que nos lleva a humillarnos ante la presencia de Dios, que es lo que dice Santiago en el versículo 10. Así que, hermanos, como podemos ver, la sumisión a Dios no es algo que simplemente expresamos a Dios en lo privado, sino que tiene su efecto y evidencia en lo práctico, en nuestro diario vivir, y en particular en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que nos relacionamos con los demás y lo que decimos acerca de otros. Así pues, Santiago entonces en los versículos 11 y 12 va a tratar este pecado de hablar mal y juzgar al hermano, el cual hace evidente la falta de la sumisión a Dios y una verdadera humildad. Y de ahí usted ve el título de este mensaje: la evidencia de una falta de sumisión a Dios, el pecado de hablar mal y juzgar al hermano. Así que
Vamos a leer el pasaje de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Voy a leer de una versión, perdón, que es la Reina Valera contemporánea. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros, no murmuren. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Amén. Entonces, aquí en este versículo 11, el pecado, Santiago lo está señalando a través del mandamiento contra la murmuración. De entrada, Santiago está exponiendo el pecado, la conducta perversa de los creyentes a quienes se está dirigiendo, dándoles este mandamiento, y que básicamente es una prohibición. No murmuren, no hablen mal los unos de los otros. Y el verbo griego, catalaleo, que en la Reina Valera del 60 traduce como murmurar o hablar mal en otras traducciones, significa calumniar, difamar o denigrar. Y usted va a ver que voy a estar usando estos términos junto con chismear o rumorear. Son términos que están vinculados, ¿no? Cuando hablamos mal de otros o estamos murmurando de otros. Y este verbo que Santiago está usando generalmente también se usa cuando uno habla a las espaldas de alguien, que evidentemente no va a tener la oportunidad de defenderse. Calumniar o difamar se realiza mayormente mediante mentiras, aunque no necesariamente siempre es así. También es posible difamar a alguien hablando la verdad, pero con la intención de dañar a esa persona. Por ejemplo, digamos que una persona cometió una ofensa contra mí, y es cierta, quizás hasta varios se dieron cuenta que no estoy mintiendo, es cierto. Pero eso no me da a mí el derecho de estar divulgando la falta de esa persona a los cuatro vientos para perjudicarla. Y dice uno, oh, no, yo no quiero perjudicarla. Solo quiero advertir a los demás para que tengan cuidado. Para que sepan qué clase de alacrán es esa persona. Miren, si tuviéramos nosotros un medidor de pecados que marcara la gravedad de ellos, este es uno de los pecados que subiría la aguja del medidor al área roja, así ya casi haciendo explotar el medidor en zona de alto peligro. Y curiosamente nosotros no vemos muchas veces la gravedad y la seriedad de este pecado. Y personalmente yo creo porque es un pecado muy común para el mundo. Gran parte de la industria del entretenimiento vive de él. Usted ve ahí las revistas con los titulares o ve los encabezados, ¿no? De repente que aparecen en sus notificaciones. Y la verdad es que es muy atractivo, ¿no? Ay, ¿qué dijo? Ay, vamos a ver qué es lo que dijo, qué es lo que hizo ahora. Pues sí, la verdad es que vende bastante y nosotros muchas veces lo consumimos. Vean lo que dice Proverbios 26-22. Se lo voy a mostrar aquí. Proverbios 26-22, la Nueva Traducción Viviente, dice: los chismes son sabrositos, ¿verdad? Pero también hacen mucho daño. La Nueva Traducción Viviente dice: los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer ahorita
es ver este pecado en un contexto más amplio para entender la gravedad de él. Así que entonces podemos ver desde Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 6. Vemos que la difamación fue perpetrada por Satanás en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Puso en tela de juicio la integridad de Dios. Con que Dios les ha dicho. Torció el mandamiento de Dios y mintió sobre la consecuencia. No moriréis, no. Insinuó a Eva que Dios tenía un motivo egoísta, haciéndole creer que Dios estaba ocultando algo bueno para ella y para Adán. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Por eso es que Dios no quiere que coman. ¿Ven? Entonces, tal difamación condujo nada más y nada menos que a la caída de la humanidad. Y por tal acción, Satanás firmó su destrucción eterna. Pero recuerde, esto no fue una sorpresa para Dios, ni salió fuera del control soberano de su poder. Ahora, en el libro de Números vemos que cuando Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿se acuerda ese caso? Dios castigó a Miriam con lepra. Pero aún así, Dios mostró su misericordia escuchando la oración de Moisés y la sanó. Eso lo va a encontrar en Números capítulo 12, versículos 1 al 15. Ahora, en Números 21:5 también vemos que cuando el pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés, ¿qué hicieron? Acusaron a Dios y a Moisés de tener un motivo perverso al sacarles de Egipto. Ellos dijeron, nos han sacado para matarnos de hambre y sed. ¿Y qué hizo Dios? Mandó serpientes que mordían al pueblo. Pero una vez más, Dios mostró su misericordia para aquellos que reconocieron su pecado y mirando la serpiente que Moisés levantó en un asta, estos fueron sanados. Y si recuerda este incidente, lo mencionó también el Señor Jesús a Nicodemo, para referirse a su propia muerte, que él tendría que ser levantado en una cruz para que aquellos que mirando a él por fe fueran salvos. Entonces, aquí es lo que vemos la severidad y el castigo que Dios da a este pecado, a la vez que también muestra su misericordia a aquellos que se arrepienten. Ahora entonces escuche también al salmista David. Él escribió bajo la inspiración divina en el Salmo 101:5. Dice así: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. ¿Qué dice usted? Uy, qué fuerte. ¿Usted cree que Dios ha cambiado de opinión? No. Note por favor que este pecado de la calumnia, la murmuración o la difamación están ligadas a la altanería, a la arrogancia, que básicamente es orgullo. Ahora, en el libro de Proverbios también nos hace ver cuán terrible es este pecado, pues según Proverbios 17:9, destruye amistades, inflige profundas heridas, como ya vimos ahí en Proverbios 26:22. La difamación puede destruir personas, aviva contiendas, Proverbios 26:20, y siembra la discordia, Proverbios 6:19. Así que no podemos decir que este pecado es un pecadito, hombre, que no es grave. No por nada se encuentra en lo que podríamos llamar
el top 7 de los pecados detestables para Dios, que vemos ahí en Proverbios 6, 16 al 19. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús también apuntó al corazón como la fuente de donde salen las blasfemias, los falsos testimonios, las mentiras. Y eso lo va a ver en Mateo 15, 19. Pablo hace mención de este pecado como una característica de aquellos que tienen una mente reprobada por Dios. Y vea esta lista que Pablo menciona en Romanos 1:30. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. Ahora, vea entonces, de nuevo, cómo el orgullo está vinculado a este pecado de hablar mal de los demás. Así que, hermanos, antes de hablar mal de otra persona, pensemos, por favor, en lo que Dios piensa de este pecado. Entonces, cuando hablamos mal de una persona, cuando la criticamos, la difamamos, cuando chismeamos, lo que hacemos en realidad es considerarnos superiores a la otra persona. Y entonces hacemos evidente nuestra arrogancia al tener la intención de denigrar, de aplastar, de humillar, de mirar hacia abajo a la otra persona. Híjoles, si yo te contara de tal por cual. No, hombre, si es una fichita, si supieras. ¿Y qué hace uno? ¿Cuenta? Cuenta. No me dejes así ahora en suspenso. Bueno. Yo no te iba a decir, pero bueno, como ya que tanto insistes, ahí te va. Pero no le digas a nadie, ¿eh? Esto es clásico, ¿verdad? Veamos entonces ahora la perspectiva de Santiago. Observa en el versículo 11 que Santiago vincula íntimamente la murmuración con el pecado de juzgar al hermano. Cuando él dice, el que murmura del hermano y juzga al hermano. Y el verbo que Santiago usa aquí para juzgar tiene una connotación negativa que significa juzgar como culpable, para condenar. Y cuando hacemos esto, básicamente nos estamos colocando por encima de la otra persona. Y esto es entonces totalmente inapropiado e inaceptable. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe y todos estamos al mismo nivel. Somos coiguales, miembros de la familia de Dios. Dios es quien nos ha unido por amor del Padre. Estamos llamados entonces a cuidar los unos de los otros, a amarnos los unos a los otros, a abandonar nuestros propios intereses para satisfacer las necesidades de otros. ¿Y qué si el hermano ha pecado contra mí? ¿O me entero de un pecado en el que mi hermano ha caído? Pues me alegra que pregunte. Su deber entonces no es publicarlo, gritándolo a los cuatro vientos, sino ir con esa persona directamente y en privado entonces resolver el conflicto si es que el hermano le ha ofendido, o exhortarle si es que usted sabe que esa persona está practicando un pecado. Pero al exhortar, eso significa que nos ponemos al lado de la otra persona, no por encima. Nos ponemos a un lado de esa persona con la intención de levantarle, no de aplastarle, no de condenarle. Y aquí, hermanos, me gustaría hacerle una aclaración, porque el mandamiento de Santiago de no murmurar y no juzgar al hermano no significa que no podemos reprender y señalar a una persona que está practicando el pecado. Si así fuera, Santiago estaría violando su propio mandamiento y su prohibición que él mismo está dando, porque él ha llamado a sus lectores hombres de doble ánimo, pecadores,
adúlteros espirituales, es como Santiago le llamó a los judíos, y de ahí de pasada pues nos ha tocado también a nosotros, ¿verdad? Pero lo que Santiago está haciendo es señalar públicamente el pecado que él estaba viendo claramente, pero lo está señalando no con la intención de aplastar, de condenar, sino de llamar al arrepentimiento. Ahora escuche estas palabras de Jesús en Mateo 18, 15 al 17. Si quiere, búsquelo ahí en sus Biblias, por favor. Mateo 18, 15 al 17. Dice entonces este pasaje: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Repréndele. A lo que ahí una persona que malinterpreta el juzgar con un motivo puro diría: momento, no juzgues, no juzgues. No. Sí podemos reprender. Dice entonces el versículo: si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿qué? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces ¿qué? Tenle por gentil y publicano. Esas son palabras ¿de quién? De Jesús. La intención entonces con esta reprensión es la restauración, siguiendo esta pauta que Cristo nos ha dejado. Y hermanos, en esta iglesia hemos tenido que seguirla un par de veces. ¿Ha sido grato? No, para nadie. Pero la intención en ambos casos fue un llamado al arrepentimiento, a la restauración, para restablecer la comunión con Dios y con los hermanos en la iglesia. Pero ¿a quién le gusta ser reprendido? Ser exhortado. Pues no nos gusta, ¿verdad? Así que, hermanos, Santiago no está prohibiendo denunciar el pecado con un propósito justo y un motivo amoroso y con una actitud humilde. Pablo lo pone de esta manera en Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ahí está. Con ternura y humildad. La Reina Valera dice con mansedumbre. Con mansedumbre. Siempre considerándonos que nosotros no estamos por encima, sino que nosotros mismos estamos expuestos al mismo pecado o peor. Pero Santiago en este capítulo 4 está hablando de otra cosa distinta. Él está hablando de juzgar con un propósito malo, con un motivo y una actitud equivocada, que tiene su raíz en el orgullo. ¿Está clara entonces para ustedes esa diferencia? ¿O tiene duda todavía? Puede tomar su silencio como que quedó claro. Así que, bueno, si se quedó con duda y después quiere aclararlo, pues puede acercarse. ¿Sí, no? Así que Santiago continúa diciendo aquí: cuando ustedes murmuran, cuando están hablando mal de otros, difaman al hermano, y recuerde que estoy usando esos términos como sinónimos, lo que estamos haciendo en realidad es, dice Santiago, murmurar de la ley y juzgar a la ley. ¿Entiende eso? Pues lo que pasa es que cuando hablamos mal de una persona y la condenamos, estamos quebrantando la ley. Y desobedecer la ley de Dios es contradecirla.
abandonamos el camino de la sumisión, el camino de la reconciliación, el camino de la ley real y lo que esto nos ordena, que es el camino del amor, y optamos por poner encima de esto nuestro sentir y opinión, a los cuales entonces les damos un valor más alto. Lo que estamos diciendo con nuestra acción, cuando estamos hablando mal de una persona, cuando la estamos despreciando con nuestras palabras, es decir, aquí la ley de Dios no tiene voz ni voto. Aquí la ley real del amor no aplica. Porque aquí lo que realmente procede es condenar y aplastar a tal persona porque hizo esto, porque me sacó la lengua, porque lo que usted quiera. Entonces, ¿se da cuenta? Estamos juzgando la ley. Por esto Santiago dice, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Lo pueden ver ahí en su Biblia? Por eso les decía que estén checando ahí su Biblia. No pierdan Santiago 4. Nos convertimos en jueces a querer hacer ley por nosotros mismos. Exactamente. En juez. En otras palabras, al juzgar la ley, has abandonado la posición que te corresponde como hacedor de la ley, es lo que dice Santiago. Y te has puesto en el banco de honor, asumiendo el cargo de juez, usurpando la autoridad de Dios mismo. Wow. ¿Puede ver ahora la gravedad de este pecado? Pero la realidad es esta, dice Santiago ahí en el versículo 12. ¿Qué dice? Uno solo es el dador de la ley, el cual tiene poder para salvar y destruir. Uno solo es el dador de la ley, el cual tiene poder para salvar y destruir. Y esa persona quizá le va a sorprender, pero no es usted, ni soy yo, sino solo uno, Dios. Él es el dador de la ley que rige sobre todos los hombres, lo quieran o no. Ahora, hermanos, debemos tener algo muy en claro con respecto a la ley de Dios, porque muchas veces, aún como creyentes, consideramos la ley de Dios simplemente como un grupo de mandamientos, como una serie de preceptos que Dios quiere que cumplamos. Y hasta engorrosos se nos hace, ¿no? Pero la ley de Dios es mucho más que eso. Es la expresión de quién es Él y el reflejo de su carácter. A través de la ley conocemos a Dios. A través de la ley adquirimos sabiduría. Su pureza alumbra nuestros ojos. Y si usted quiere después, si tiene tiempo, vean lo que dice el Salmo 19, 7 al 10. Y cuando obedecemos la ley, entonces moldeamos nuestra vida a la imagen de Dios. Y de esta manera nosotros podemos manifestar el carácter de Dios a otros. Amén. Así que, mis hermanos, es Dios quien tiene la prerrogativa, el único digno de ocupar el cargo de juez, porque Él es juez justo, el único con el poder y autoridad para salvar y destruir. Así que Santiago pregunta a sus lectores, entre ellos incluidos usted y yo, ¿y tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién le ha dado a usted la facultad de colocarse por encima de los demás, por encima de la ley y usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios? Para entonces usted condenar a los demás. ¿Quién le ha dado ese derecho? Así que, hermanos, lo que aplica aquí es arrepentirnos, humillarnos ante Dios, sometiéndonos
a su autoridad. Y antes de tratar de poner un cierre a nuestra boca, es necesario que tengamos la perspectiva correcta, que nos alineemos con la verdad de quiénes somos delante de Dios y aprender a cultivar una estima humilde de nosotros mismos y también una estimación digna de los demás como coiguales. Es más, dice Pablo en Filipenses 2:3, como superiores a uno mismo. Y esto es lo que dice el pasaje. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Así que, hermanos, debemos ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a usted y a mí? El ser hacedores de la ley, como aquellos que estamos bajo la autoridad de esa ley real, de la ley del amor, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y termino con este pasaje de Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en nuestro Señor, quien se humilló siendo Dios y obedeció hasta el final, pagando aún con su propia vida. Y así entonces nosotros también humillémonos bajo la autoridad de Dios y obedezcamos sus mandamientos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra y, Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a valorarla, Señor, en nuestro corazón. Y Padre, al escuchar una exhortación así, Señor, que nuestros corazones no se excluyan de lo que Santiago está diciendo aquí, Señor, porque todos aquí, Señor, somos culpables de este pecado de hablar mal de otros a sus espaldas, de murmurar, de criticar y de juzgar. Señor, ayúdanos a entender que cuando hacemos eso, el orgullo es el que está a flor de piel, que no podemos decir que nos estamos sometiendo a ti, Señor, si realmente no estamos obedeciendo tu ley real, la ley del amor. Ayúdanos entonces a tener un justo valor de nosotros mismos, para considerarnos, Señor, junto con nuestros hermanos, parte de la misma familia, a quienes tú has extendido el mismo amor, Señor, y que por lo tal deberíamos, Señor, también nosotros ocuparnos en amar a nuestros hermanos, en lugar de dañar, en lugar de tratar de destruir. Y no solamente aquí entre hermanos en la fe, Señor, pero también con otras personas que quizás no son creyentes. Ayúdanos a tener cuidado de eso, Padre, y entonces someternos gustosamente, humillarnos delante de ti, porque tú eres un juez justo y eres el único que hay. Y que además, siendo juez justo,
también nos has extendido, Señor, tu misericordia al llamarnos al arrepentimiento y al estar dispuesto a perdonarnos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias te damos por Santiago. Pedimos ahora tu dirección, ahora que vamos a salir de este lugar. Señor, que nuestros espíritus sigan buscando tu palabra, sigan buscando tu presencia en el resto de este día y también durante la semana. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.